El mal como piedra de toque de la libertad. Hemos dicho anteriormente que el siglo XX ha traído consigo un aumento y despliegue del mal de tales proporciones que en sus comienzos nadie hubiera sido capaz de imaginar. Es extraño ver cómo este hecho aparece casi de repente. Aunque la Primera Guerra Mundial había ya mostrado aspectos terribles, a modo de preludio apocalíptico, el verdadero drama del mal comienza sin embargo más tarde, coincidiendo casi con el final del primer tercio de siglo. El año 1933, en el que el nacionalsocialismo tomó el poder en Alemania, es el año en que comienza la revelación del mal. Quizás algún día llegue a considerarse ese momento como uno de los ocultos puntos cruciales de la historia en los cuales, tras el telón de fondo del escenario de la vida, acontecieron hechos importantes. La humanidad entró en una fase de su dolorosa relación con el mal. Hasta entonces el mal generalmente había rehuido la luz pública. A partir de ahora irrumpe con una insolencia y desenfreno que no se habían dado hasta ese momento. A la vista de tales hechos y de otros parecidos mencionados aquí tan solo de pasada, vibra en muchos corazones la pregunta, frecuentemente teñida de amargura y desesperanza, acerca del sentido de lo sucedido. ¿Existe en definitiva la justicia? O formulando religiosamente, ¿cómo permite Dios que esto suceda? La angustia vital que esta pregunta pone de manifiesto es algo que no puede ser despachado con unas pocas y fugaces palabras. Es preciso haberla vivido y padecido antes de poder abrigar la esperanza de encaminarse hacia una solución. Muchos han sido los intentos realizados para conseguir algún indicio que aclare el enigma de cómo es posible el amor divino con el insólito poder del mal sobre la tierra. Entre estos esfuerzos mentales destaca uno que puede resultar adecuado, no solo para la satisfacción del ansia de conocer, sino, sobre todo, para responder a las realidades vitales y suministrar fuerzas para dominarlas. Dios permite el despliegue del mal para facilitar el desarrollo de la libertad humana. Se puede observar que en la medida en que se empieza a realizar el principio de la libertad, tiene lugar, asimismo, el despliegue del mal. No podría ser de otra forma si esta libertad ha de ser real y no ficticia. Una criatura libre debe tener la ilimitada posibilidad de elección. El hombre tiene que poder decidirse a favor o en contra de Dios. De lo contrario, la libertad sería impensable. Sería una contradicción en sí exigir una libertad que no consistiera en poder optar al menos entre dos posibilidades. La objeción de que Dios es todopoderoso y habría podido regalar al hombre una libertad sin posibilidad de extravío no tiene sentido. Se le exige a Dios un absurdo semejante al de pretender formar un triángulo con solo dos lados. Igual ocurriría con una libertad que no incluyera elección. Por ello, la divinidad ha permitido un tiempo opositor no meramente formal, sino dotado de plena realidad existencial, para que el hombre pueda decidir libremente entre dos posibilidades. Dejemos por el momento a un lado la profundísima cuestión relativa al origen y procedencia de este principio opositor. Como un primer paso para el conocimiento, quede clara una cosa: si en el hecho del mal no hay libertad frente a Dios. Ahora bien, esta libertad del hombre no emerge a la luz del día de repente y tampoco es absoluta. Más bien, se ha ido fraguando poco a poco, en el transcurso de largos procesos, y ha ido apareciendo solamente de forma gradual. El hombre no es ni libre ni no libre, se halla en camino hacia la libertad. De peldaño en peldaño, luchando penosamente, va conquistando una parcela tras otra. Deber que nadie puede cumplir por él, ni siquiera Dios. Si en verdad se pretende que la libertad no quede reducida a una simple ficción. Como en todos los procesos evolutivos, también en este se dan largas épocas de aparente inactividad, que alternan con otras de un avance casi vertiginoso.
Por cada escalón de libertad que el hombre conquista por sí mismo, deja de protegerle la divinidad en la correspondiente proporción. Con la expansión del espacio de la libertad viene ligado necesariamente un aumento del peligro y de la responsabilidad. El hombre debe hacerse cargo de aquellas tareas que en las etapas anteriores realizaba Dios en representación suya. Debido a ello, entra en contacto y en conflicto crecientes con aquellas fuerzas por cuya mera existencia cobra libertad su absoluta validez. Únicamente quien sale airoso de la lucha contra las fuerzas opositoras ha pasado la prueba de oro de la libertad. Se podría establecer una comparación con las etapas del desarrollo del niño. Al principio no es capaz de hacer nada por sí mismo. Son los padres quienes tienen que ocuparse de él en la primera etapa, e incluso durante algún tiempo más han de guiar sus pasos todavía. Paulatinamente, los padres se van retirando y la autónoma individualidad del adolescente comienza a despertarse progresivamente. Tiene que vivir una época de libertad aparente, al igual que sucede a gran escala con la evolución de la humanidad entera, hasta que, ya hombre maduro, se hace cargo de su propia responsabilidad. Por muy grande que sea su amor, los padres no deben de ahorrar al niño sus propias experiencias. Hasta cierto punto es preciso aceptar y sufrir tentaciones y extravíos. Lo mismo sucede con la educación del género humano, en su camino hacia la independencia, solo que, en este caso, la dimensión de las tentaciones y peligros se corresponde con la mayor envergadura de la meta. Pretender evitar a la humanidad esta prueba de resistencia equivaldría a desear que no superase un estado de madurez actual. En el siglo XX, que notoriamente se manifiesta como extraordinario, trae consigo una nueva y esencial ampliación del espacio de la libertad humana, y con ello un encuentro nuevo y adicional con el mal. Ambas cosas se hallan inseparablemente unidas, de la fuerza de lo que uno podría deducir la grandeza de lo otro. Y así vemos como, por un lado, el hombre penetra de hecho en regiones que hasta ahora le estaban vedadas, como establece en ellas su dominio, es decir, como amplía la medida de su libertad y responsabilidad. Y vemos asimismo como, por otro lado, es poseído por las fuerzas de las tinieblas, estremecido por sacudidas febriles. Entre las numerosas manifestaciones de esta índole, ninguna resulta tan expresiva como aquellas que están relacionadas con el descubrimiento de la energía nuclear. Una expansión enorme del espacio de la libertad humana y en la misma medida una gigantesca tentación. Mientras que hasta hace poco los descubrimientos y las invenciones le llegaban al hombre, en cierto modo, por el curso natural de la evolución. Hoy día ha penetrado en un terreno que, como dice uno de nuestros científicos actuales, hasta ahora le estábamos reservados solo a Dios. La estructura interna de la materia y la energía incorporada de ella. Friedrich von Weizsäcker habla, en su escrito sobre la imagen del mundo de la física, de una violación de los límites y condiciones de la existencia natural primordial y continúa. El hombre penetra, empleando términos en la antigüedad, en una región en que no existen dioses o en la que, de existir, nos son desconocidos. Las dimensiones del abismo que el uso indebido de la energía atómica ha abierto a nuestros pies, bien puede aterrorizarnos, pero también deberíamos de ser capaces de apreciar el hecho de que la responsabilidad que con ello se nos ha creado es una expresión más de la nueva expresión de la libertad. Humanamente hablando, la divinidad que otorga ambas cosas al hombre debe albergar la confianza de que su criatura está en condiciones de hacer frente a su tarea, consciente de la dignidad que con ello se le concede. Algo parecido cabría con respecto a las insospechadas posibilidades que resultan de las modernas investigaciones de la biología moderna, como los experimentos de alteración en la estructura cromosómica, realizados con el fin de conseguir mutaciones artificiales para el cultivo de un hombre totalmente nuevo. Aquí pende la amenaza de una intervención en los fundamentos morales, anímicos y espirituales de la existencia del género humano, que puede conducirle a una degradación irreversible.
También los grandiosos éxitos logrados en la conquista del espacio han supuesto una expansión considerable de la libertad humana. Es evidente que existe aquí, igualmente, la posibilidad de un mal uso, por ejemplo, para fines militares. No obstante, este peligro debe ser aceptado a favor del aumento de las facultades humanas. Por ello, no podemos estar incondicionalmente de acuerdo con la lamentación general que por doquier acompaña al progreso del mal. Es preciso ver en ello al mismo tiempo el reverso de la medalla de un hecho positivo. Por muy deprimente que resulte la visión del abismo producido, esto no debe significar un mero entregarse a la merced de los oscuros poderes. Por el contrario, el propio abismo, adecuadamente reconocido, podría provocar el despertar de determinadas fuerzas que hasta el presente eran guiadas desde fuera y sustraídas a la influencia humana y que, desde ahora, serán confiadas a su recién despierta libertad. Cada nueva tentación es un reto para adquirir nuevas facultades.